Otto, Mario Necio, entiende, son bélicos. Ahí está su fuerza, su economía, y eso ni tú ni nadie lo cambia. Achis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso que dijo? Son bélicos. ¿Qué son bélicos? Una acción es bélica, eso sí, porque es relacionada a la guerra. Una persona es bélica, no, una persona no es bélica. No puede. Una persona puede ser belicista, eso sí. Pero aprendan a hablar, por favor. Es que si no pueden pensar, no pueden discutir normalmente. Oye. Son bélicos. ¿Qué son bélicos? ¿Quiénes? ¿Qué cosa? ¿Qué significa eso? Hablen bien. Mario, pero entonces decir, fíjense que en Chiapas desde siempre se han peleado y matado. Ahí déjenlos, Sí. que se sigan matando. Sí. Y no es cierto, no son belicistas. Son belicosos. Es decir, las acciones son bélicas, la política puede ser de acciones bélicas, ¿no? Siempre es algo que es bélico, una acción es bélica, ¿no? Pero no es cierto, llevamos ya, pues desde la Segunda Guerra Mundial, que no hay guerra en Europa, ¿no? No la hay. Ahora, ¿quiénes sí son belicistas? Pues los extremistas musulmanes, esos desde luego sabemos que así son, pero los rusos no. O sea, no, yo no entiendo a qué se refiere. Fernando Montesinos Gordillo, de Suiza, 44 años. ¿De dónde? Desde Suiza. Achis. A ver, ¿qué dice? ¿De qué parte Señor de Suiza Rosas. nos abraza? No dice. Qué raro que nada más diga de Suiza. Pero miren, cómo nos falta. Hay cosas que los que somos legos no entendemos. Y deberíamos de aprender a abrir las orejas para, si no por lo menos, no digamos generarnos una opinión, sino tratar de entender qué es lo que está pasando. Y por eso aquí mis compañeros lo dijeron muy claro. ¿Quién invadió a quién para empezar? Pero a ver, vamos a escuchar. Señor Rosas, la operación en Ucrania no es por derechos históricos, como dijo. Los gobiernos de Kiev desde el 2014 han costado 14,000 vidas ucranianas y nadie hace nada. Al contrario, lo hacen con más armas. Señor Méndez, la gente muere porque oponen resistencia con las armas que Occidente les envía. La operación no es contra ellos. Sin esas armas, los soldados rusos pasarían de lado. Bueno, pues es una opción que siempre tuvieron los ucranianos, permitir que el ejército ruso los invada y que deponga a sus gobernantes. Pero, en primer lugar, esa cifra de 14,000 ucranianos muertos, ¿dónde? ¿Por quién? ¿De dónde la sacó? ¿Quién los mató? O sea, que no inventen, esas son invenciones, de veras. Eso carece absolutamente de fundamento. Desde luego que ha habido conflictos, sobre todo en las provincias más occidentales, que son prorrusas. Pero el resto de los ucranianos viven una vida tranquila y tienen un país próspero y de gran capacidad, sobre todo en su producción alimentaria. Entonces es un país pacífico. Jamás ha atacado a nadie, jamás. Y mucho menos a la gran potencia que tiene ahí a su lado. El cambio, la gran potencia los está invadiendo y les dispara. Si lanzas un cohete contra un edificio de departamentos, no es porque ese edificio de departamentos estuviera artillado, es porque estaba en el paso de ese cohete lanzado contra una ciudad. Y los tanques, ¿cómo puedes permitir que un ejército extranjero entre sin ninguna oposición? Eso ninguna nación lo permite, porque vive gente con dignidad en las mismas. Quizá usted no conozca qué es eso, ¿no? Obviamente, por lo que nos dice, no la conoce, no tiene dignidad,
usted, si a México lo invadiera Estados Unidos, pues se meterían en su casita y vería pasar el desfile. Pero hay gente que no, y que es su naturaleza defender su territorio. ¿Y con qué lo defiendes? Pues ellos han pedido, no pedimos más que armas, pues se les está dando. Qué bueno, porque eso hace que les cueste, tenga un costo para los invasores. Los invasores violan la ley internacional, violan acuerdos que ha firmado su propio país con Ucrania. Son delincuentes internacionales, deben ser perseguidos como criminales de guerra. Entonces, claro que se defienden, entienda. Yo creo que saldrían con piedras si no tuvieran armas, Alejandro. Claro, hubiéramos dejado pasar a los franceses hace 150 años y hoy seríamos una monarquía. No, yo no me meto para que los franceses pasen por su casa, no. Estamos hablando, olvídense que si uno es un país bélico y que, de derechos históricos, lo que quieran, olvídense de eso. Hay una agresión de un país sobre otro con una invasión militar que está causando muertes en el territorio invadido. Ya, todo lo demás sale sobrando. Es que Putin tenía razón, eso ya es justificarlo. El hecho es que es una agresión de proporciones insospechadas que no se veía en Europa desde hacía muchísimo tiempo y que desde luego sacude al mundo. Es una invasión a los derechos, al derecho internacional, a todas digamos, todo lo que se ha tratado de construir por la paz en el mundo. Eugenia Basilio, es tan amena la plática del señor Mario y del señor Rosas, se aprende mucho. Menos. Ailíngulos. Ay, qué chistosos. Oye, Dios. Ailíngulusade. Señor Méndez, la gente muere porque oponen resistencia con las armas que Occidente les envía. La operación no es contra ellos. Sin esas armas, los soldados pasarían al lado, simplemente. Que no, saldrían con cuchillos, con cacerolas. Está sordito. Sí. Ese cohete que cae en un edificio de departamentos no es porque en el edificio de departamentos haya armas, no, y se quejan los ucranianos de que no, Occidente no les da armas. Entonces, por fin, ya les están dando armas, y armas buenas, ¿eh? Rubén. Eso está muy bien. Es que no puede una población dejarse agredir por un tirano idiota. Eso es lo que está en juego en este momento. Rubén Romero Hernández. Y cuando Estados Unidos invadió México, Cuba, Vietnam, Corea, Irak, Afganistán, etcétera, ¿qué fue? ¿Esa no fue invasión? Sí. Por favor, señores, no sean fascistas. No. Pero eso entonces justifica a que Putin invada a un país pacífico. Como Estados Unidos en alguna época invadió a países de su periferia, Putin está autorizado, ¿de veras? Es que desde la época en que Estados Unidos invadía un día sí y un día no a países latinoamericanos, al presente ha habido cambios, sobre todo cambios en la estructura de la relación de los países internacionales. Han surgido, por supuesto, las Naciones Unidas, que proscribe la solución violenta de las controversias entre las naciones, y firmó la Unión Soviética y después Rusia un acuerdo en ese sentido. También firmó un acuerdo con Ucrania en no atacarla si ella le entregaba sus bombas atómicas. La firmó. Entonces está violando sus propios acuerdos. Miren, entiendan eso. Rusia es un acto de barbarie inaudito. Rusia dispone de 6.200 bombas nucleares. Uy, qué miedo. Están haciéndole la cuenta a alguien. ¿Qué importa? Rico Juárez.
Desde San Diego. Estados Unidos tiene más. A mí me encanta oírlos, porque también de los tontos se aprende. Felicidades. Muchas gracias por escucharnos. Porque yo considero que los tontos no enseñan nada y creo que usted solo ha oído tontos mucho tiempo. David Nava, buenos días. Siempre los veo y los escucho, pero en este caso, Rosas, me decepcionas. Solo hay historia cuando estás de acuerdo. Y claro que voy a seguir escuchándote. Simplemente hoy no estoy de acuerdo. Me parece muy bien. Yo siempre he dicho que no hay una verdad histórica, sino son interpretaciones. Pero aquí yo voy a seguir insistiendo que dejen cualquier circunstancia al lado. Un país invadió a otro con fuerza militar y fuerza letal. Punto. Y sin ninguna razón. Alicia Jones, 39 años, desde Chicago, Illinois, en los Estados Unidos. Número 1. Digan a Mario que le baje 3 rayitas a su carácter. ¿Por qué es tan intolerante? El resto del auditorio no tiene por qué escucharlo así, tan molesto. 2. 1, espérenme, 1. No es que sea intolerante, está explicando su razón. Su razón a oídos que parecen no escucharlo, porque en lugar de responderle con un argumento, le responden con descalificaciones o con elementos que no vienen al caso. Que no tienen. Entonces está exponiendo su razón. Si le dan contrarréplica, háganlo con razón para que no lo saquen de quicio. Pues sí, tan sencillo que sería eso. Número 2. Abrazo a la doctora Dora con toda mi admiración. Ay, Gracias. ¿y por qué ella sí? Nada más adora. Nada más eso Los basta. demás, nada. Gracias, Alicia.